Los cementerios, por obvias razones, son uno de los escenarios más propicios para experimentar un fenómeno paranormal o algo que se le parezca a ello. Por eso no es de extrañarnos que sigamos recibiendo historias de sucesos ocurridos en estos lugares. Ten cuidado la próxima vez que visites a tus muertos, y aunque quieras vivir tu propia experiencia para contar, recuerda que es un lugar que, sobre todo, merece mucho respeto. Mientras, es hora de apagar la luz, subir el volumen a este episodio y dejarte llevar, porque por un rato estás en manos de Relatos de la Noche. Voy a contarles una de las experiencias sobrenaturales, o al menos creo que lo es, más feas que me ha tocado vivir. He tenido otras, pero nunca han pasado de esas extrañas visiones que tienes por un instante y que al final puedes atribuirle a cualquier cosa, hasta una ilusión óptica o un momento de confusión del cerebro, pero esto, lo que voy a relatar, no hay forma de confundirlo con algo más. Mi ciudad es muy pequeña y los panteones más viejos de la ciudad suelen estar a estas alturas rodeados de casas que los han ido alcanzando. Por lo mismo, la misma gente es la que los ha ido cuidando para que no sean vandalizados, y hay muy poca o nula vigilancia entre las tumbas. Se han vuelto lugares solitarios a los que cada vez menos gente va, sobre todo a los más viejos. Yo no vivo tan lejos de uno de ellos, y recuerdo muy bien una tarde en la que fuimos a un mini concierto que organizaba una estación de radio. Como gastamos de más en la comida, los amigos con los que había ido y yo decidimos regresarnos caminando. Atravesamos una colonia para no ir caminando del lado de la carretera y eventualmente dimos de frente con este panteón, justo en medio del camino a casa. Podíamos rodearlo, pero no sabíamos dónde terminaba o qué tanto nos desviaría, o atravesarlo y seguir así el camino más directo hacia la casa. Si llegaba a tener una cerca del otro extremo, no sería muy difícil saltarla. Todos estuvimos de acuerdo en avanzar por él. Faltaba un rato para que oscureciera, pero la tarde ya estaba tomando un tono azul que la verdad le daba un ambiente tétrico al momento. Creo que me comprenderán al decir que cuando vas con amigos, es más fuerte y emocionante la promesa de una pequeña aventura que el miedo que algo pudiera salir mal. Y pensamos, ¿qué podría pasar por atravesar un cementerio al caer la tarde? ¿Ver un fantasma? Un amigo y yo intentamos caminar en silencio por respeto a los muertos, pero los otros dos venían cantando todavía al ritmo de las canciones que acabábamos de escuchar apenas un rato antes. Escuchábamos muy a lo lejos el ronroneo de los camiones transitando por la carretera. Y escuchamos de pronto, el amigo que venía a mi lado y yo, un sonido que no logramos identificar. Les pedimos a los demás que se callaran para que pudiéramos escuchar mejor. Alguien parecía estar tocando cerca de ahí, en una especie de vidrio. A unos metros de nosotros había una tumba de esas con puerta grandes que parecen una casita pequeña. Solo alcanzábamos a ver la parte trasera, una pared de cemento de un poco más de 2 metros de alto. Quise avanzar, pero a mi amigo se le hizo raro. Pensó que alguien estaba tocando la puerta de la tumba, quizás buscando cómo meterse para robar lo que pudiera encontrar de valor, así que decidió ir a ver, y los demás lo seguimos. Al rodear aquella tumba, la única de ese estilo hasta donde alcanzábamos a ver, nos dimos cuenta de que no había nadie, ni cerca ni muy a lo lejos. No se veía a nadie más en el lugar, tan solo la puerta de vidrio con rejas de aquella tumba, cerrada por fuera con candado. En ese momento yo escuché que alguien tocaba. No sé si lo imaginé o no, pero me eché a correr y me confundí unos metros más adelante cuando noté que era la única, pero seguí corriendo sin mirar atrás.
y entonces escuché a mis amigos gritar y salir corriendo también detrás de mí. Corrimos y corrimos hasta que salimos a una calle al lado del cementerio. Llegamos a una tiendita donde compramos un refresco para el susto que repartimos entre todos, y les pregunté hasta entonces qué había pasado, por qué corrieron. Cuando escucharon aquellos golpes en la puerta por los que yo corrí, su primera reacción fue de confusión, de incredulidad, o de pensar que algo dentro se había caído, pero entonces notaron que una mano talló el polvo desde adentro, haciendo una marca en el vidrio. Les repito que todo estaba cerrado por fuera. No podía ser un refugio de un vagabundo o algo parecido. Aquel candado, la maleza y el polvo alrededor nos hacía creer que desde hace años nadie se acercaba a esa tumba. Comenzamos a pensar que quizás podría ser alguien atrapado ahí, así que le pedimos a la señora de la tienda que llamara a la policía. Por suerte, una patrulla estaba cerca y mis amigos le dijeron que irían con ellos para decirles dónde estaba aquella tumba y la pudieran revisar. Yo tenía que llegar pronto a casa, así que decidí seguir adelante y un amigo me acompañó. Los otros dos regresaron. Mi amigo y yo seguíamos afuera de mi casa todavía asustados cuando llegaron los otros dos, una hora más tarde. Fueron con los dos policías hasta aquella tumba y ante la posibilidad de que hubiera una persona, los oficiales decidieron botar el candado. Cuando lo hicieron, notaron que no había nadie y por el polvo que cubría todo, no había entrado nadie más en mucho tiempo. Cuando estaban empezando a regañar a mis amigos, uno de los policías notó algo en la puerta, por el lado de adentro, aquella marca como de dedos que habían visto formarse momentos antes. Pararon los regaños y hasta los policías regresaron completamente en silencio hasta salir de aquel panteón. Cada que podemos vamos a visitar a mis tíos en Coahuila. Mis papás y yo vivimos en Delicias, Chihuahua, y siempre que vamos hacia allá le avisamos a mi hermano, que estudia en la ciudad de Chihuahua, para que pase por nosotros e irnos juntos. Ellos viven en un pueblito muy alejado de todo, cerca del límite entre esos dos estados al norte de México. Allá vivieron los abuelos y más familia, pero ahora solo quedan ellos. Cuando vamos, siempre nos llevan a mi hermano y a mí a buscar alguno de los lugares donde mi papá jugaba de chiquito y nos platican anécdotas de aquel tiempo. En una ocasión nos acompañaron también mis padres en este paseo y avanzamos en la camioneta de mi tío hasta donde la dejó el camino, y luego seguimos a pie, buscando un arroyo del que nos habían contado historias, pero al que nunca habíamos ido porque, aseguraban, estaba demasiado lejos. El día estaba tan bonito que aquella vez los convencimos. La camioneta se quedó en una lomita y luego seguimos avanzando con dificultad por aquel paisaje lleno de rocas, matorrales y silencio. Mucho silencio. Era de día y es por eso que me aterra todavía más lo que ocurrió. Cuando habíamos avanzado varios cientos de metros, por fin veíamos a lo lejos el sendero que nos ayudaría a bajar hacia aquel arroyo, y ahí fue cuando mi hermano volteó hacia la camioneta y se detuvo. Yo iba a su lado y volteé también para ver qué era lo que había llamado de esa forma su atención. No me lo van a creer quizás, pero puedo jurarlo. Andaban dos señores caminando muy cerca de la camioneta. De repente uno se quedó parado y el otro continuó caminando. Estaban muy lejos, pero se veía como estaba mirando al cielo. El otro caminó hasta que lo perdimos de vista. Mi tía era la que venía hasta atrás, y cuando mi hermano le dijo que regresáramos, que fuéramos a ver si no eran ladrones, mi tía solo le dijo que guardara silencio con el dedo en la boca y una sonrisa, restando la importancia a lo que estábamos viendo. Dijo que siguiéramos caminando,
que no nos fuéramos a quedar atrás porque eso sí era peligroso, que estuviéramos solos ahí. Tía, le dije, esperando otra explicación, pero solo repitió que siguiéramos y que no dijéramos nada. Confiamos en ella, sus razones tendría, pero temíamos que fueran ladrones, que nos fueran a hacer algo o que se fueran a llevar la camioneta. Lo más extraño es que aquellos señores parecían tener sombreros muy grandes. Bueno, todos los señores en aquella zona utilizan sombreros por el sol, pero esos no eran sombreros de rancheros, eran sombreros distintos, muy grandes, como de otro tiempo. En mi corazón comencé a temer algo distinto, algo que por alguna razón me tranquilizó pensando que no eran ladrones, que eran... No quería ni pensar en esa palabra. Estuvimos conviviendo un poco en el arroyo, comimos e intentamos olvidar mi hermano y yo lo que habíamos visto, pero camino de regreso a la camioneta, mi papá nos preguntó que si queríamos ver el panteón. Mi tío le tocó el brazo como pidiéndole discretamente que parara, pero mi papá dijo que no era momento de creer en esas cosas, que nos lo quería mostrar. Por acá hay un panteón de tiempo de la Revolución, nos dijo. Las tumbas ya se rompieron desde hace mucho tiempo, pero todavía se ven algunos pedazos por aquí. Seguimos a mi papá, no muy lejos de donde habíamos dejado la camioneta, y en efecto, logramos encontrar algunos restos de tumbas. En dos de ellas incluso se lograba ver la fecha de la muerte de las personas, de los cuerpos que las ocupaban. Mis tíos y mi mamá se quedaron afuera de esa zona junto a la camioneta, y mi papá, burlándose, nos dijo que era porque aún creían en esas supersticiones de los ranchos. No le comentamos lo que habíamos visto hace un rato. Esa noche llegamos a Delicias muertos de cansancio, y mi hermano se siguió hacia Chihuahua, aunque lo queríamos convencer de que se quedara, de que no se fuera porque ya era demasiado tarde. Se fue, pero creo que todos tuvimos una especie de presentimiento y nadie se fue a acostar. Estábamos cansados, pero nos quedamos en la cocina platicando. Una media hora más tarde recibimos una llamada de mi hermano, diciendo que acababa de tener un accidente en la carretera. Gracias a Dios estaba bien, pero su carro no. Se había volteado. Cuando fuimos al hospital al que lo había llevado la ambulancia para confirmar que no tuviera algún tipo de herida interna, lo encontramos esperándonos en una cama por mera precaución. Nos mostró las fotos del carro. Era increíble que no le hubiera pasado nada. Después de un rato mis papás se fueron a buscar el carro para recogerlo en la entrada, y cuando nos quedamos solos, mi hermano me lo dijo. No sabía si creía haber visto aquello porque se quedó dormido por un momento o por el cansancio o algo así, pero dijo que pudo ver en la carretera a un hombre vestido como revolucionario, cruzándola muy despacio frente a él, en medio de la nada, en medio de la noche. Al girar para no golpearlo, se salió del camino y se volteó. Y fue hasta ese momento cuando, de alguna forma, al ir dando vueltas y pensando que estaba a punto de morir, cayó en cuenta de que iba a morir por un fantasma, porque aquello que cruzó, lo sabía bien, aquello que cruzó no tenía piernas, aquello que cruzó parecía ir flotando. ¿Y tú tienes una historia, o alguien cercano a ti ha vivido alguna experiencia inexplicable en un cementerio? Esperamos tu relato. Recuerda que puedes enviarlo a nuestro correo y seguirnos también en Twitter e Instagram, donde podrás encontrarnos como RDLN Oficial. Mientras tanto, es momento de continuar y que escuches una historia más. Pero como siempre te preguntamos,
cuál es el tema que quieres escuchar en el siguiente episodio. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Un amigo de mi papá, Fausto, siempre nos cuenta sus aventuras como guardia de seguridad cuando viene a ver el fútbol con él. Nos gusta escucharlo porque a veces son ruidos extraños, cosas raras en los lugares que cuida por las noches, pero muchas veces son solo encuentros bizarros que le tocan vivir. Sin embargo, hace poco nos contó algo que le borró esa sonrisa permanente en su rostro, algo que hizo que por primera vez se mostrara serio durante todo su relato y no incluyera sus típicas bromas o comentarios graciosos para aderezar la historia. Nos contó que días antes le había pasado algo que le hizo por primera vez pedir un cambio de lugar en el que le tocaba trabajar. Nunca había hecho eso en casi 2 décadas trabajando para esa agencia de seguridad. Tenía que cuidar el área de oficinas de un cementerio privado de la ciudad. Tan solo las oficinas. No lo obligaban a dar rondines por ese enorme cementerio, aunque sí las hizo aquellas primeras noches ahí. Por algún motivo, decía, lo sentía en ese momento incluso más tranquilo, más pacífico que otros lugares en donde le tocaba trabajar. Una noche, escuchó una risa que pareció colarse de la calle siguiente. Aunque imaginó que no venía de ahí dentro, el sonido tan raro le heló la sangre. Cuando lo escuchó por segunda vez comenzó a dudar. Era probable, ahora lo sabía, que esa persona que estaba riendo estuviera dentro del cementerio. Y saben, lo malo es que cualquier persona en esa posición tendría miedo y saldría corriendo del lugar. Pero cuando eres el guardia, tu deber, tu trabajo, es ir a investigar. Pues si es otra cosa podrías perder tu empleo. Reportó por radio y en efecto le pidieron revisar. No había supervisores cercanos, pero le indicaron que de ver a alguien, llamar a la policía por apoyo. La risa se escuchó mientras hablaba por el radio y preguntó si habían alcanzado a escucharla. Afirmativo. Procede con precaución. Llevaba una linterna poderosa y un pequeño revólver. Armado con eso avanzó hacia aquel cementerio, intentando averiguar de dónde provenía aquel sonido. La siguiente vez que escuchó la risa creyó ver algo a lo lejos, atravesar de una tumba a otra, pero lo hizo a una velocidad sobrenatural. Esto le hizo pensar que se trataba de una sombra entonces, que provenía de otro lugar y comenzó a buscar alrededor, apuntando esa luz hacia todas direcciones. Dio vueltas como loco mientras avanzaba. Ya para este momento había perdido toda tranquilidad. En cierto momento volteó hacia su lado derecho, mientras apuntaba la luz hacia el frente. Pensaba que así podría despistar a aquel intruso, quizás dejarse ver pensando que no miraba en esa dirección. Creyó ver en la oscuridad una cabeza, alguien que parecía estarlo espiando, apenas asomado detrás de una tumba. Tuvo miedo, lo acepta, de dirigir la luz hacia allá, así que solo sacó el arma y jaló el martillo, esperando que aquel intruso lo escuchara y saliera de ahí, pero no fue como en las películas, ni siquiera se escuchó. Tenía que hacerlo. Tenía que ir a ver. Se dirigió entonces hacia aquel lugar y escuchó claramente cómo algo salía corriendo de detrás de esa tumba. Muy a lo lejos de nuevo, pero no en el campo que iluminaba su lámpara, alcanzó a distinguir una silueta de una mujer, una persona sentada en el piso que luego, muy despacio, se levantó hasta ponerse de pie por completo.
Dice que debió haber medido casi 2 metros. Llamó por radio a la central pidiendo que enviaran a la policía y se acercó hacia donde había visto aquella figura, corriendo con el arma en su mano, dispuesto a todo. Escuchó como si un ave hubiera pasado volando muy cerca de él, un ave enorme, y no se inmutó. Tenía que seguir corriendo y encontrar a esa mujer que estaba allá adentro. La siguiente risa que escuchó, literalmente, le dobló las piernas y lo hizo caer al suelo del miedo. La risa provenía de un árbol a unos 30 o 40 metros detrás de él, pero estaba seguro que provenía de arriba, de la copa de aquel enorme árbol. La policía tardó como 20 minutos en llegar y no encontraron nada. Sin embargo, terminaron dándole atención a él, que estaba demasiado asustado, y solicitaron a la agencia que enviara a alguien más para que lo cubriera por la situación en la que se encontraba. Ya no pudo regresar la noche siguiente y créanme que el terror en sus ojos al contarnos esta experiencia me hace estar completamente seguro de que no se trata de un invento.